Buenas noches, queridos amigos, a todos los que se conectan en la transmisión en vivo a través del Círculo de Arbitraje con el Estado. Bienvenidos al programa dominical La Voz Pública. Mi nombre es Jorge Ruiz y les doy la cordial bienvenida a conversar sobre un tema de coyuntura respecto a un proyecto de ley que busca modificar el arbitraje, un proyecto de ley que busca modificar la ley de contratación con el Estado, la ley 3022.5 y su reglamento, un proyecto de ley que busca modificar también la ley de procedimiento contencioso administrativo respecto a la ejecución de obra pública, que ha llamado la atención las últimas semanas porque los temas que se han puesto en este proyecto han despertado y también han mostrado una alerta en la comunidad arbitral, toda vez que busca regular el arbitraje de distinta manera, como bien se está aplicando al día de hoy. Y la exposición de motivos que en verdad no pone una realidad que justifique una modificación. Y para esto hemos invitado a dos expertos en la materia. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Juan Guamaní Chávez, quien es árbitro, y también la doctora Sheila Vargas, abogada y asociada de la firma Echecopar, a quien le damos la bienvenida. Doctor Juan Guamaní, buenas noches y bienvenido a La Voz Pública. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Sheila. En primer lugar, agradecerte, Jorge, por esta invitación al equipo de La Voz Pública, al CAE, y estamos aquí para poder conversar sobre el tema que has adelantado. Gracias, doctor Guamaní, por acompañarnos, y bienvenida también, doctora Sheila Vargas, a La Voz Pública. Muchas gracias, Jorge, por la invitación, a ti en tu persona, por el Círculo de Arbitraje del Estado, a este espacio que se abre los domingos, como es La Voz Pública, y encantada de compartir, digamos, con Juan, lo que van a ser algunas, quizás, primeras aproximaciones para tocar, más que las modificaciones, creo que toda la problemática que hay atrás y que supuestamente justifican todas estas modificaciones a tres normas, digamos, medulares en todo lo que es el tema de solución de controversias, ¿no? Encantada de estar aquí. Gracias, doctores. Y lo que ha traído a colación fue las declaraciones del ex viceministro de Justicia al momento de presentar su carta de renuncia, y claramente ha manifestado su preocupación, digamos, en el sector del Ministerio de Justicia respecto a los contratos ley, y que el Estado tendría una política de llevar las soluciones de controversia al Poder Judicial y ya no al arbitraje. Y efectivamente aquí cabe la pregunta: ¿el Poder Judicial peruano, como lo conocemos, cuenta con los jueces, con la logística, con el sistema propiamente para solucionar estas controversias tan especializadas como ya lo ha venido realizando el arbitraje? Y esto no es una novedad, porque ya lo leíamos en el plan de gobierno respecto a que las soluciones de controversias, como lo es el arbitraje, ya desaparezcan de alguna manera y lo que quede es regresar al Poder Judicial, a la vía ordinaria. ¿Cuál es la lectura que van a tener los inversionistas, no solamente extranjeros, sino los proveedores que día a día contratan con el Estado, digamos, en temas de bienes, servicios u obras? Y me gustaría una primera lectura, doctor Juan Guamaní, respecto al panorama de lo que se viene en este proyecto, que sin duda los amigos que nos están viendo se preguntarán, pero este es un proyecto, esto tal vez no pase, sea rechazado, tal vez ni siquiera sea presentado, así que, ¿cuál es la alarma?
Lo mismo pasó en el decreto de urgencia 20-2020, que conocemos y que finalmente tanto el sector privado y público lo han criticado, pero está vigente. Entonces, aquí la alerta y aquí soltamos la alarma. Doctor Huamaní, quisiera sus lecturas y apreciaciones sobre este proyecto. Gracias, gracias Jorge. Empezar con lo último que has mencionado. Hay que darle importancia a este proyecto, desde luego. Todas las normas que están vigentes en este momento, en algún momento fueron proyectos. Y la alerta, ¿no?, se prende cuando nosotros vemos estos proyectos, ¿no?, y no cuando ya se apruebe, ¿no?, porque después es difícil cambiarlo. Entonces, me parece sensato, me parece positivo que sean un poco los pioneros, ¿no?, porque este proyecto ha empezado a circular hace muy pocos días y la iniciativa del CAE siempre buena. Y bueno, ¿qué decirte? He tenido la participación en su momento en eventos presenciales y luego en estos eventos virtuales de estar siempre participando en temas vinculados con el arbitraje. Y una de las cosas que siempre repito, y voy a seguir repitiendo, es la pésima costumbre nuestra de sobreregular todo, ¿no? Porque frente a cualquier cosa que se nos ocurra, lo primero que se nos viene a la mente es, tenemos que hacer un proyecto de ley. Y este proyecto de ley, malísimo, no solamente no coge bien el mensaje que quiere dar, sino que mezcla, ¿no? Mezcla la ley de contencioso administrativo, mezcla la ley de contrataciones, mezcla la ley de arbitraje. Y nos trae, ¿no?, algo que, claro, en los últimos años se venía escuchando. Oye, ¿por qué tiene que ser obligatorio el arbitraje en las contrataciones públicas? Pero si uno ve la exposición de motivos, es cualquier cosa, ¿no? Y el argumento más relevante es el tema, pero ¿por qué una parte? No es transparente, ¿no? No hay imparcialidad porque las partes designan a sus árbitros, ¿no? Entonces vamos al Poder Judicial. Porque otra de las cosas que también están metiendo acá, ¿no?, que hay que trabajarlo hay que leerlo con mucho cuidado, es la cláusula anticorrupción que podría verse en los procesos arbitrales, ¿no? Ya con esto, ¿no?, se sabe que la ley de contrataciones obliga a que esta cláusula esté presente en todos los contratos. Evidentemente, al ser una cláusula contractual, su incumplimiento ameritaría la resolución de contrato. Pero si nosotros vamos a un arbitraje para discutir la activación de esta cláusula, que es la cláusula anticorrupción, en buena cuenta le estamos pidiendo a los árbitros que sean ellos los que determinen si efectivamente en ese contrato ha habido actos de corrupción o no. Y eso es un tema absolutamente delicado. En el proyecto, ¿no?, en el numeral 15, te dice, en los arbitrajes donde el Estado peruano es parte, el órgano arbitral emite pronunciamiento respecto a la aplicación de la cláusula anticorrupción establecida en el contrato en los casos donde haya sido invocada, sin necesidad de esperar el resultado de la determinación de responsabilidad penal o administrativa a la que haya lugar. Por un lado, quieres eliminar el arbitraje, ¿no?, pero por otro, le quieres dar, ¿no?, responsabilidad de índole penal y administrativa a los árbitros, ¿no? Hay mucha incongruencia en este proyecto. Nosotros, los árbitros, hemos sido formados, hemos sido capacitados para resolver controversias vinculadas a discusiones de índole contractual. Y siempre que ha habido situaciones, ¿no?, del ámbito penal, siempre nos hemos limitado a establecer, ¿no?, las discrepancias en el espectro contractual. No podemos ingerir o pretender meternos a un área como es del ámbito penal, o los lineamientos de los propios UCIs en cada entidad, o de la Contraloría General de la República. Son personas, funcionarios especializados en este tipo de situaciones. Pero probablemente lo que más, honestamente, preocupa, ¿no?, para quienes han desarrollado este proyecto, es la facilidad con la que tratan de eliminar el arbitraje, ¿no?, y querer llevar todos los procesos arbitrales al ámbito judicial. Primero, dudo mucho que sepan cuántos arbitrajes en la actualidad se encuentran en trámite. Si una de las cosas que constantemente se ha cuestionado al Poder Judicial,
es la demora en su tramitación. No hay celeridad en sus procesos. Entonces, cuando hacemos un poquito de historia y nosotros advertimos o respondemos una pregunta que dice, ¿cómo así es que se hizo el arbitraje obligatorio en el Perú? Bueno, pues, porque la ley de contrataciones tiene una finalidad, la satisfacción de la necesidad pública. Entonces, cada vez que había un contrato y ese contrato se iba al Poder Judicial, simplemente se estancaba absolutamente todo. ¿Qué generó los arbitrajes? Evidentemente que esos contratos puedan continuar, que la ejecución de esas obras puedan continuarse. Porque el día de mañana que yo quería hacer una carretera, quería hacer un colegio, quería hacer un hospital, esas obras podían continuar. Y había arbitrajes en trámite, cierto, ¿no? Y había hay uno de los principios de celeridad del arbitraje que te posibilitaba, ¿no?, terminar el proceso arbitral en un año, año y medio, ¿no?, incluso en algunos supuestos en menos de un año, con lo cual ya sabías qué hacer y sabías cómo reaccionar. Pero acá han juntado todo. Ahora resulta que para acudir al arbitraje, tú en la etapa de las bases tienes que hacer un informe para justificar que puedas ir a un arbitraje. La gran pregunta es, oye, tú estás en la etapa de las bases, estás empezando. No sabes ni siquiera cómo va a venir el contrato. O tú eres pitonizo y sabes que en ese contrato se van a presentar controversias. ¿No? ¿Cómo justifico yo en un documento, ¿no?, sobre la base de un hecho futuro, si voy a necesitar o no voy a necesitar arbitraje? Lo que va a suceder acá, evidentemente, como no voy a tener el justificante, entonces, ¿cuál es la solución? La vía judicial. Y nos tendremos que volver a preguntar si los jueces, ¿no? Porque el tema, y acá me voy a limitar a contratación pública, porque si bien es cierto, pero ni siquiera en el tema de contratación pública, en el tema de concesiones también se requiere especialización. Pero, por ejemplo, en el tema de contratación pública, ¿no?, es ya hace muchos años la exigencia de la especialidad es muy marcada. Se pide al árbitro conocer derecho administrativo, se pide al árbitro conocer arbitraje y se pide al árbitro conocer contratación pública. Y el tema de contratación pública es un tema especializado. Entonces, ¿cómo de la nada cargamos todas esas controversias? Claro, tenemos bienes, servicios y obras es en donde se presenta la complejidad más fuerte de lo que implica este tipo de arbitrajes. ¿Cómo podemos cargar de un momento a otro, ¿no?, toda la responsabilidad para resolver esas controversias si frente al otro lado tenemos una gran cantidad de profesionales árbitros que se han dedicado años de su vida a especializarse en estas ramas? ¿Cómo de la nada les decimos, ya, señor sector público, ustedes que tienen poco personal, ¿no?, que no tienen el apoyo logístico del caso, que el presupuesto es muy marcado, ahora van a ver también todo este espectro arbitral? Me queda claro, ¿no?, me queda claro que cuando han hecho este proyecto solamente les ha importado ir contra el arbitraje. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Si no quieres el arbitraje como Estado, ok, pero por lo menos implementa, ¿no?, implementa una base para que el día de mañana todos esos procesos arbitrales, ¿no?, sean atendidos en el sector o en el rubro o en el ámbito que tú consideres de la manera más adecuada. Pero no a la loca. Porque trabajar de esta manera lo único que va a generar es lo que supuestamente se quería evitar, ¿no?, que se vea afectada la necesidad pública. Estamos viviendo todavía la pandemia. Dios mediante, ¿no?, la situación más perversa, más caótica, parece que va culminando. Pero vamos a necesitar muchísimas más cosas. Y la ventaja cuando nosotros o cuando los contratistas no postulan para contratar con el Estado es porque saben que de presentarse alguna controversia tienes un escenario como el arbitraje en el que no vas a estar remando años de años para encontrar una respuesta. Pero si tú me dices, no, de que no, me genera duda, porque los árbitros son designados por las partes. Primero, señores, yo les digo, ese es un mecanismo de composición que no lo creamos nosotros, lo copiamos de fuera. En el mercado internacional así funcionan las cosas. El hecho de que a mí me designe una empresa, un contratista, un consorcio o una entidad implica per se que yo ya estoy comprometido con esa parte. No, en absoluto. En absoluto. Es más,
¿no? Es más, ahora hay un registro nacional de árbitros donde supuestamente las entidades deben designar de ahí. Pero si tú me dices, ¿no? Vámonos por un tema que está vinculado al tema de reconstrucción, oiga, entonces la primera noticia, entiendo que el Poder Judicial peruano no está complicadísimo con situaciones de corrupción. Y no es así. Y nuevamente, no es un tema de instituciones, es un tema de personas. ¿En el arbitraje habrá árbitros corruptos? Sí. ¿En el Poder Judicial habrá jueces corruptos? Sí. ¿En entidades públicas habrá funcionarios corruptos? Sí. ¿En las empresas privadas habrá personas corruptas? Sí. Pero no son todos, pues. Y el mercado debería, en todo caso, empezar a diferenciarlos. Pero no hacemos nada, ¿no? Generando este tipo de propuestas. Pertenezco al ámbito arbitral porque tuve la oportunidad de, en el año 2000, meterme a esta institución. He visto de cerca cómo se ha desarrollado el arbitraje, más el de contrataciones públicas, que es la especialización en donde me he metido más. Por eso creo que esta propuesta, en vez de sumar, va a restar, como otra de las tantas que lamentablemente se vienen presentando. Gracias, Jorge. Gracias, doctor Wamani. Interesante el panorama que debe ponernos, como repito, en alerta, ya que es un proyecto que buscaría encaminar las controversias al Poder Judicial, donde sería importante tener una estadística de los proveedores que están actualmente registrados en el Registro Nacional de Proveedores del OCE y preguntarles, si tienes una controversia, ¿quieres ir a nuestro Poder Judicial o quieres ir al arbitraje? Y estoy seguro que todos los contratistas, el sector privado nacional, diría, vamos a un arbitraje. Y el éxito de estar en un arbitraje es designar a buenos árbitros, experimentados, que cuenten con la especialidad, a diferencia del Poder Judicial, donde ya seguramente muchos se han olvidado de los hermanitos, ¿no? Entonces, yo comparto lo señalado por usted, doctor Wamani, que el tema de la corrupción no depende si estamos en el fuero arbitral, si estamos en el Poder Judicial, depende efectivamente de las personas. Y lo que nos da el arbitraje es elegir quiénes van a ser los que van a resolver la controversia. Entonces, el poder viene de atrás, de las partes. Pero si no hay una buena cultura arbitral, bueno, ese es otro tema, que en este proyecto, sin duda, el tema da para más. Y me gustaría saber y conocer también la lectura de la doctora Sheila Vargas, quien litiga, no solamente en arbitraje, sino también en el Poder Judicial, y seguramente ya nos contará cómo van los procesos, al menos contenciosos administrativos, cómo va aquellas, como litigante, cuánto puedes litigar en el Poder Judicial y en el arbitraje, y sobre todo, qué pasa con las medidas cautelares. Doctora Sheila, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Jorge. Creo que no agradecí la anterior oportunidad, agradezco a todos los asistentes a este conversatorio. De verdad, que un día domingo estén acá escuchándonos para departir algunos comentarios. Bueno, sí, en realidad, la pregunta de cuánto podemos litigar en el Poder Judicial, creo que es muchísimo, muchísimo en cantidad de años en la materia de contencioso administrativa, pero antes de centrarnos a una parte de las modificaciones que Juan ha resaltado de manera bastante buena, es lo siguiente, ¿no? Y creo que esto parte, si ustedes, la única manera de poder entender todas estas modificaciones que se proponen a estas leyes tan importantes y que yo les decía que tienen que ver con todo el tema de solución de controversias, es leyendo esa exposición de motivos, ¿no? Y entonces, lo que uno finalmente rescata de esa exposición de motivos es que se dieron ciertos casos, ¿no?, que así los detallan, de dación de medidas cautelares por jueces,
que frustraron diversas garantías dadas a favor del Estado. Y entonces esto hace que se modifique el mecanismo de solución, esto hace que se retroceda hasta el momento, como dijo Juan, del contrato que va a celebrar el privado con el Estado y de las bases, y es en el momento en el que se tiene que decidir cuál es el mecanismo de solución de controversias, ¿no? Y esto también va a tener impacto en la ley de contrataciones por todo el tema de las infracciones y las sanciones, Juan, que no sé si has tenido oportunidad de revisar con esas empresas que se presentan a contratar con el Estado. Entonces, la sensación que realmente da todo este proyecto de ley es realmente quién se va a aventurar, porque no encuentro otra palabra, a contratar con el Estado, o sea, qué tipo de proveedores para dar bienes, servicios, el tema de los inversionistas, cuando ya de por sí la regla, ¿no?, de buscar una solución a esa determinada relación contractual que se va a formar, que es cierto que nadie discute que hay un interés público de por medio y que sin duda los funcionarios públicos están llamados a resguardar y toda la sociedad, y creo que es todo lo que buscamos hacer, inclusive en las labores de árbitro, cuando a ti te presentan la controversia, lo que tú buscas es restablecer este equilibrio y todo esto que se ha visto lesionado de derechos e intereses, y tratar de la mejor manera, y sin duda en el tema de contratación pública va a estar el interés público de por medio, ¿no? Y tratar de recomponer lo que se lesionó en el plano material. Entonces, retrocediendo al tema del plano material, yo les decía, si nos ponemos a pensar cuál es ese mecanismo de solución de controversias que va a querer el privado, si tú le estás poniendo como regla, ¿no? Estamos invirtiendo lo que efectivamente se buscó hace, creo que el año 98, imagínense hace cuánto, de que la regla sea el arbitraje, y que esto llevó todo un tema de especialización, se decía el tema de la severidad, y ahora se invierte la regla, va a ser el Poder Judicial. Y a mí me llama la atención porque, en verdad, creo que hay un desconocimiento total de cómo funciona el Poder Judicial, y nadie está diciendo que sea malo, que todos los jueces sean corruptos, no, sin duda, hay personal que es rescatable, hay procesos que funcionan, digamos, en el tema del trámite, digamos, más rápido que otros, ¿no? Hay salas que se han organizado mejor en la pandemia que otros juzgados, pero lo cierto es que en todos estos años de experiencia, por lo menos en contencioso administrativo, no hay proceso judicial en contencioso administrativo, ojo, que demore menos de 10 años o 12 años, ¿no? Entonces, yo tengo casos iniciados en el 2012 que terminaron en el 2020, 2021. O sea, no miento. Entonces, decirte de la noche a la mañana, vamos a cerrar la posibilidad de que las partes, ¿no?, escojan el mecanismo del arbitraje como solución para una tutela represiva, ¿no?, resarcitoria. Entonces solo te va a quedar eso, es que tú no has litigado en el Poder Judicial y no sabes lo que demoran los casos, ¿no? Entonces puedes puedes tener nulidades que hacen que baje nueva sentencia, luego va a ser la Suprema, y la Suprema anula, luego sale una segunda sentencia de vista, y finalmente ya acabas. Y todo eso, con todo un escenario así, por lo menos entre 10 y 12 años, ¿no? Entonces tú tienes a alguien que viene a contratar, alguien que dije, no puedo elegir porque necesito ese informe técnico que diga que desde ahorita es viable el arbitraje. Imaginemos que no es así. Entonces tienes a alguien que litiga en el Poder Judicial 10 años. Y luego, imaginando que gana contra el Estado, ¿qué viene luego? Ejecutar la sentencia, ¿no? Simplemente ahorita, como está el arbitraje, un proceso de ejecución del laudo te puede tomar entre 2 a 4 años. Entonces, lo que yo veo con cierta, y eso está así, ¿no?, con bastante problemática, es que eso nos espera como mecanismo de solución y qué alternativas puedes dar, ¿no? Tú como un contratista, como un proveedor de todo lo que se viene en el eventual caso, ¿no?, que tengas la razón, que se haya afectado tus intereses y que tengas que litigar con el Estado. Y también lo que noto, y cierto es que se parte de toda esta premisa, está teñido de corrupción, el contratista, ¿no?, actúa de esta forma. Entonces, el árbitro que tú nombras, como dices, ya está parcializado. O sea, en general se parte de que el árbitro que define cada parte tiene que actuar de manera independiente, imparcial, y los tres, los que conforman el tribunal, ¿no? Y que no se deben a la parte. Entonces, todo eso importa un desconocimiento realmente de los principios y todo lo que es la inclusión del arbitraje, ¿no? También hay un desconocimiento por ese lado. Entonces, como se parte de todo eso, entonces hagamos todo más difícil, hagamos todo más gravoso.
Y eso fue parte de la lógica que guió el decreto de urgencia 020-2020, con todo el tema de obtener una medida cautelar. El privado, ¿no?, que litigaba contra el Estado, o sea, más allá del tema de política legislativa que también hay acá, de querer modificar lo que es tema de contratación pública, o cuando el Estado es parte de un arbitraje en una ley de marco general, ¿no?, y que está enfocada para un arbitraje comercial. Más allá de eso, ¿qué se dijo? O sea, que cualquier medida cautelar que tú tienes que quieras solicitar al Poder Judicial, y en realidad decía, como estaba en el tema de colaboración judicial, tenías ahí la duda si solamente eran los jueces que debían aplicar el decreto de urgencia o también los árbitros, ¿no? Y ahora eso es uno de los cambios del proyecto de ley. Dice, no, eso aplica para jueces y para árbitros. Pero ¿sabes qué? Ya no tienes que dar una contracautela que sea equivalente al monto de la garantía de fiel cumplimiento. Porque si la garantía antes era 10 millones y tu controversia era 1 millón, igual tu contracautela tenía que ser de 10 millones. Entonces ahora son un poco más considerados por ese lado, y tampoco sin justificación de las instituciones de por qué la contracautela sirve para un propósito, pero sin embargo lo equiparas al monto que está siendo discutido. Entonces no, ahora va a ser del monto que está, digamos, controvertido en ese proceso. Ya no tiene que ser la garantía de cumplimiento, ¿no? Y con el tema de las cautelares vienen digamos, tres precisiones más. La primera, que tiene que ver con todo digamos, estos casos que, vamos a decirlo así, que ellos lo describen como teñidos de corrupción, porque son medidas cautelares obtenidas en juzgados, donde la entidad que es demandada por el contratista, ¿no?, dicen, no tiene competencia. Entonces, es un contrato celebrado con el gobierno regional de Tacna. Entonces uno dice, si no hay tribunal, tendría que ir donde el juez de Tacna, ¿no?, como una cuestión previa, solicitar una medida cautelar fuera del arbitraje, pero no, terminan diciendo que la empresa, han hecho, digamos, un uso tergiversado de lo que es la competencia territorial del demandado, y también la aplican para el demandante, y entonces dice, sacaron medidas cautelares en Amazonas, ¿no? Entonces hay ese tipo, digamos, de ejemplo que a mí me hace recordar mucho una problemática que no sé si recordarán, que se dio en el año 2005, 2006, con todo el tema de dación de cautelares en amparos. ¿Y quiénes lo hacían? Lo hacían las empresas cuando el MINCETU les denegaba autorizaciones para lo que era casinos y tragamonedas. Y todas estas empresas empezaron a sacar domicilios distintos, o filiales, o sedes, y entonces encontrabas medidas cautelares en Huancayo, medidas cautelares en San Martín, en Amazonas, en Huaral, en Huaura, y la empresa funcionaba en Lima. Y frente a toda esta proliferación, y a través de cautelares, se les daba la licencia para operar los casinos y tragamonedas. ¿Qué hizo el Estado? El Estado, para que no se dé toda esa proliferación, y al final terminaban desconociendo la denegatoria de licencia para funcionar, entonces decían, ¿saben qué? Un conflicto competencial se armó en el año 2006 entre el ministerio y, digamos, entre el Poder Judicial, si es que ellos podían conocer o otorgar licencias. Y eso al final, si no era la vía, digamos, procesal idónea, terminó siendo donde se delimitaron diciendo que no se podían desconocer, y entonces se afectó la cosa juzgada porque se entró a ver estos procesos que habían quedado, digamos, terminados. ¿Y por qué? Porque en esa época el amparo, la empresa que no tenía licencia iba, y entonces ganaba en primera instancia, se confirmaba en segunda y no pasaba nada, ¿no? Entonces el Estado no podía interponer recurso de agravio constitucional para que eso lo conozca el TC y pudieran advertir de todo esto que se estaba tramando con todos los casos en particular. Y a través de ese competencial se desconocieron todo lo que se había resuelto en esos amparos, hubo críticas en esa línea a lo que era la seguridad jurídica y la cosa juzgada, pero esa fue la vía. O sea, se dio un conflicto competencial por todas estas irregularidades de ciertos magistrados. Y como bien decía Juan, lo que mucho pasa en este país es que, a propósito de personas, se están afectando instituciones, y no solo instituciones, sino que se dan cuenta toda la problemática que hay atrás de lo que quiere el Estado. Porque finalmente lo que tú quieres en ese tema del interés público es que se presenten las empresas que te brinden los mejores servicios, los bienes que necesitas, las obras que necesitas en el país, que se presenten las personas más calificadas, ¿no? Pero si tú no brindas como se dice, un escenario completo, no solamente desde el diseño, gestión del contrato, ¿no?, sino de los mecanismos para luego ir a arbitraje, ya sea el Estado o el privado, que brinden garantías mínimas, ¿no?, que efectivamente las hay. Entonces, si vas a entrar a querer regular instituciones como las cautelares, ¿no? Y decir ahora, no, mira, la competencia territorial en cautelares tiene que ser del juez donde está la entidad, es lo que dice. ¿Por qué? Por los excesos que se dieron al interpretar de esa forma.
En lo que es el Estado, le quita la posibilidad a los árbitros, ¿no? que se daba en el artículo 47, de decidir si corrían o no corrían traslado a la medida cautelar. Ahora dicen, ponen el párrafo, cuando es el Estado tienes que correr traslado siempre. Ya si el Estado no absuelve es otro tema, pero tienes que correr traslado. Y entonces le quitas la posibilidad, digamos, al juez o al árbitro, que está absolutamente legitimado dentro de que son, vamos a decirle así, sus facultades de resolución, ¿ya? No vamos a utilizar el tema jurisdiccional, de decir si en este caso, no, o sea, yo no tengo discrecionalidad ni criterio para decir que acá sí debo o no debo correr, ¿no? O temas como que en ningún caso puedes aceptar caución juratoria, porque la caución juratoria a su criterio, ¿no? Que implica, digamos, resguardar con todo tu patrimonio cualquier daño a futuro, ¿no? que genere la cautelar, entonces, no, es que la caución juratoria no es nada, entonces tiene que ser una carta fianza, ¿no? Específica, y tú, juez o árbitro, cuando te pidan una cautelar, tienes entonces que revisar todos los requisitos que te estoy poniendo en este proyecto de ley, ¿no? Entonces, la verdad, esto va a ser muy complicado, no sé si finalmente se podrá hablar de una tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? En el arbitraje hay tutela, en el proceso judicial hay tutela, pero si de verdad estás empezando, vamos a decir, a poner tantas llaves y restricciones a cautelares por ciertos excesos que se dieron, ¿no? Quienes legítimamente quieran, necesiten pedir una medida cautelar en aras de garantizar un laudo, no sé si lo consigan. Tema aparte son las cautelares que tú puedes conseguir en tema contencioso administrativo. Eso puede dar para otra charla, ¿no? Y que realmente sí, también estamos ante el tema de tutela judicial efectiva, todo lo que tendría que implicar, digamos, jueces contenciosos especializados en contratación pública. No digo que no se pueda dar, o sea, sucesivamente se han dado jueces o, digamos, subespecializaciones en lo que es materia contenciosa administrativa. Tenemos a los que son en temas de mercado y temas de Indecopi, tenemos en temas tributarios y aduaneros, ¿no? Que se pueda dar, el tema es siempre va a estar, y eso no se puede desconocer. Por eso yo decía, ¿qué estadística tienen? ¿Qué información están manejando? Por ejemplo, para saber si la justicia contenciosa administrativa funciona en este país, ¿no? Entonces, sin tener casos concretos, ¿no? Entonces, me acuerdo en un anterior evento yo decía, sí, que dicen que tienes que ponderar, que es otro tema que se dice, ¿no? Entre el perjuicio irreparable de la medida cautelar y el interés público. El interés público es un concepto muy genérico, muy abstracto, que lo tienes que aterrizar en el caso concreto. Entonces, vamos a poner todo así, interés público, entonces, ¿quién se va a atrever a dar una medida cautelar así? ¿No? Y entonces, creo que todo es un análisis de trasfondo, o sea, vas a cambiar todo este mecanismo de solución de controversias, sin ponderar, vamos a decirlo así, los costos y beneficios, y si esos excesos que ellos relatan en esa exposición de motivos justifican, ¿no? Desconocer también todos los arbitrajes, ¿no? Digamos así, que se han llevado de manera regular, arbitrajes que no han demorado tanto en tiempo, que se han ejecutado, que se han cumplido los laudos, ¿no? Eso también debería ser materia, creo, de análisis en este proyecto de ley, ¿no? Bueno, eso sería un primer acercamiento, Jorge, gracias. Gracias, doctora Sheila. Regresando con usted, doctor Guamaní, la exposición de motivos que ha llamado la atención, y se lee literalmente, hay muchos casos, dicen, pero sin embargo plantean un caso nada más. Un caso y dicen que hay una problemática, que hay muchos casos, pero solamente hablan de un caso. ¿Y cuál es su lectura de esta exposición de motivos? ¿Hay alguna justificación que amerite modificaciones, o solamente vamos a estar a la expectativa de que hubo un caso en particular y hay que modificar la ley? Otro caso particular, hay que modificar la ley. Entonces, caso por caso, y efectivamente el arbitraje sería, pues bueno, vamos a ir cada caso en concreto, y si tenemos que un poco inclinar la cancha a favor del Estado, entonces, ¿dónde queda la independencia, la imparcialidad y sobre todo la facultad de los tribunales arbitrales al momento de ejercer y tutelar un derecho constitucional, que es la tutela jurisdiccional efectiva? ¿Cuál es su lectura, doctor Guamaní?
Como lo había manifestado, ¿no? Este es un proyecto con una exposición de motivos malísima. Y evidentemente hay cosas que cambiar en las normas, sí, pero porque las han malogrado, ¿no? La ley de contrataciones es una norma que desde el año 98 viene siendo modificada paulatinamente, ¿no? Ya casi es un hobby, ¿no? Gobierno que entra o Congreso que entra es un hobby cambiar la ley de contrataciones. Pero la ley de arbitraje casi no se tocaba. Pero cuando la empezaron a tocar, la empezaron a complicar, ¿no? Empezaron a ir contra la estructura propia de la ley de arbitraje, desconociendo que nosotros tenemos una ley muy buena. La ley de arbitraje peruana en muchos países es reconocida como una de las mejores normas de arbitraje en el mundo. ¿Y cuál fue la peor? Este decreto de urgencia 020. Y es ahí donde empezamos a darnos cuenta de algo que es un tema muy delicado. Yo, Estado, yo no puedo ejercer abuso de mi posición de dominio. Y eso es lo que se está advirtiendo en estos cambios. Yo estoy preparando reglas que supuestamente me van a beneficiar a mí en desmedro de los privados, cuando tus privados deben ser tus aliados y deben ser tratados de la mejor manera posible. Porque tu Estado, tú no te puedes hacer cargo de todo. Para eso convocas a los privados. Pero si tú le vas a poner reglas en donde los vas a terminar complicando, porque para colmo, tu Estado eres el peor pagador que existe, ¿no?, en la esfera nacional. Pero a pesar de eso, todavía les vas a poner una posición de desigualdad, ¿no?, que termina siendo ilegal, porque si hay una regla básica que debe existir en cualquier proceso, es que las dos partes deben estar en las mismas condiciones para poder competir o para poder litigar. El tema de la medida cautelar es una cosa de Ripley, ¿ya? Yo no sé, yo no creo que en otra parte del mundo te puedan poner condiciones para el privado y ninguna condición para el Estado. Fuera de que quienes sabemos y conocemos de la ley de contrataciones, somos conscientes de que ya el Estado está garantizado, porque para que tú firmes ese contrato, ¿no?, tú exiges al privado presentar sus cartas fianzas de adelanto, sus cartas fianzas de fiel cumplimiento. Pero le sigues poniendo más, ¿no?, cuando no siempre el responsable de que vaya mal una obra es el privado. A nosotros, acá nosotros tenemos la pésima costumbre, ¿no?, de cambiar leyes con casi ningún argumento. Cuando se elimina o cuando se pretende eliminar el arbitraje ad hoc, ¿no?, el único argumento era, eliminando el arbitraje ad hoc, ¿no?, eliminamos la corrupción del arbitraje, de Ripley. No, sin ningún caso, ¿no? Porque si uno hace un poquito de memoria, los temas de Orellana, que también lo meten en esta posición de motivos, fueron el Colegio de Abogados. Y el tema de las brasileñas, ¿no?, fueron en dos de los centros más importantes del Perú. Pero no por eso vamos a concluir y decir, no, ¿sabes qué? Hay que eliminar el arbitraje administrado porque ahí está la corrupción, vamos a la dos. No, señor. Este es un tema de personas. O la cantaleta, la de siempre, ¿no? No, hay que cambiar, eliminar, porque el Estado pierde todos los arbitrajes con el Estado. Tenemos un informe de Contraloría, tenemos un informe del Centro de Arbitraje de la PUC, en donde nosotros podemos advertir que eso es una total mentira. Es más, al día de hoy, ¿no?, constantemente uno puede advertir, ¿no?, en diversos sitios web, de que cuando el MTC informa sobre el resultado de sus laudos arbitrales, prácticamente informa que viene siendo vencedor en casi todos sus procesos. Entonces, ¿dónde está ese estribillo de decir, no, en el arbitraje el Estado está no protegido? Entonces, vamos un poquito cambiando, ¿no? La exposición de motivos, mala. Claro, hacen la mención de la medida cautelar, pero un solo caso. Habría que ver qué pasó. Pasó. Sheila advertía algo importante. La ley actual te dice, claro, regla general, ¿no?, corre traslado de la medida cautelar, pero hay una regla de excepción, ¿no?, que puede hacerlo inaudita pars.
¿Por qué eliminas eso? ¿Qué pasa si en verdad tú documentariamente pruebas de que estás en una situación de peligro, de riesgo? O sea, le estás quitando al juez, al árbitro, de ejercer de manera correcta su labor de juzgador. ¿Por qué? Porque sientes que con eso proteges al Estado. No, pues no podemos hacer normas, ¿no?, en ámbitos contractuales en donde yo pretenda proteger a una parte en desmedro de la otra. Gracias, Jorge. Correcto. Y efectivamente lo que usted ha señalado, en la contratación pública, el Estado busca un aliado, que es el privado. Y en ese marco hay un principio de equidad que debe regir. Y finalmente, estos aliados, en nuestra realidad, son menos del 20%. Nuestro país tiene una informalidad de más del 80%, frente a cerca un 20% de empresas formales que tributan, que pagan impuestos. ¿Y cuántos de ese porcentaje se animan a contratar con el Estado? Y efectivamente, el Estado, con los brazos abiertos, tiene una ley de contrataciones que puede tranquilamente aplicarle las penalidades, resolverle el contrato, ejecutar su garantía, sin necesidad de ir a un arbitraje. Es por eso que los que más demandan son el sector privado. Y esto, más allá de las cautelares, nos debe llamar la atención que cada vez el Estado se está acercando más a regular el arbitraje, y lo que tarde o temprano va a hacer es regresar al Poder Judicial, que seguramente está no solamente en el plan de gobierno de turno, sino también ya esto viene de años. Y a propósito de las medidas cautelares, doctora Sheila, ¿no le parece que ya salió el decreto de urgencia 20-2020, donde efectivamente, en palabras sencillas, se le decía, si el Estado solicita una medida cautelar, no presenta nada de garantías, pero si es el privado, sí tiene que presentar? Ahora, la exposición de motivos señala un crecimiento de 17 casos, 17 medidas cautelares, y ese es el problema que dice. La problemática es el tema de las medidas cautelares, otorgamiento de las medidas cautelares, y puntualmente habla de un incremento del 2021 de 17 casos, donde el 47% ha sido emitido por el tribunal arbitral, es decir, en el marco de un arbitraje, pero el 53% ha sido emitido por el Poder Judicial, los juzgados. Entonces el problema no está tanto en el arbitraje, sino en los jueces, que, digamos, podrían eventualmente otorgar medidas cautelares, aplicando, obviamente, reglas del Código Civil, el Código Procesal Civil, y esta lectura, ¿qué nos da a entender? ¿Cuál es el problema, digamos, de que un juez o un árbitro otorgue una medida cautelar cuando efectivamente las causales que exige la ley se cumplen: verosimilitud, contracautela, peligro en la demora? Es decir, ¿los jueces ni los árbitros deben otorgar una medida cautelar? Ese es lo que nos está dando a entender este proyecto. ¿Cuál es su apreciación, doctora? Sí, gracias, Jorge, por la pregunta. Y creo que al final, a donde estamos conduciendo es, finalmente, yo creo que sería más fácil decir que en arbitraje tal vez no caben cautelares. Yo creo que con eso se acabaría la discusión, ¿no? O sea, porque de verdad a mí me sorprende cómo estos casos que han conseguido hasta 3 o 4 cautelares en simultáneo, ¿no? Pero es que al final toda esta exposición, y efectivamente se presenta una especie de incoherencia, ¿no? De contradicción, porque ya el decreto de urgencia adolecía de tantos defectos y efectivamente era una norma que en su momento mencioné, atentaba contra la naturaleza de la contracautela, resultaba siendo discriminatoria,
un tema de igualdad de armas en el proceso, mismo debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva. Como todos esos derechos tienen reconocimiento constitucional, esto llevó a que mientras estuvo vigente la norma, y todo el mundo pensaba que esto pasó en febrero del 2020, se dieron seminarios, se escribían artículos, opiniones, y pensábamos que se iba a derogar la norma, ¿no? Y claro, el contexto nos llevó a una pandemia en marzo del 2020 y todo el mundo se olvidó de la norma. Y a pesar que creo que había un proyecto de ley de derogación, y la norma, entonces se vino aplicando. Y esto empezó a saltar, digamos, en los 3 o 4 meses siguientes a la declaratoria del estado de emergencia, entonces ya estábamos ¿cómo se llama?, en el mes de junio, julio, y ahí empezaron a darse los primeros casos de que como contratista, y efectivamente lo que dice Juan es cierto, o sea, ya estás en un contrato donde el Estado, vamos a decirlo así, se resguarda en función al interés público con diversos mecanismos contractuales, al punto tal que cuando hay una imputación de incumplimiento a un privado y una eventual resolución, cuando se da esta resolución, inmediatamente se aplican un tema de penalidades, te dan tema de ejecución de garantías, de las cartas fianzas, entonces empieza una consecución de situaciones que la única manera de decir, mira, en este caso no fue mi responsabilidad, ¿no? Yo no soy el causante de este incumplimiento, y para parar esto lo que uno simplemente busca es una medida cautelar en innovar, ¿no? Y no de perjuicios económicos. Entonces, para que se dé esta cautelar, ¿no? Entonces tú tenías que solicitarla, si no había tribunal, porque también la Constitución demora, dependiendo si es ad hoc, si es institucional, vas a poder judicial a pedir esta medida cautelar. Solamente entonces, los jueces la van a aplicar. Entonces esperamos que se constituya el tribunal, no lo van a aplicar. Y entonces empezaron a ejercer para inaplicar concretamente el artículo 8 que te exigía una contracautela de esta naturaleza, porque puede darse el caso que no resulte ser necesaria, o puede darse el caso, ¿no?, como hablábamos de que no era el monto en discusión, o que no tenía una relación directa con los daños que iba a causar esa medida cautelar, ¿no? Y sin embargo, se exigía todo eso. Ahora, como conversábamos en minutos atrás, se están poniendo muchos más, vamos a decirlo así, más candados o más trabas a que tú puedas obtener una medida cautelar, y entonces, por eso te decía, no lo puedo pedir ahorita, o es casi imposible, ahorita en este marco, si cambias como está el arbitraje, no lo voy a poder pedir, o sea, es claro, si logro tener una cláusula que me diga que voy a pedir el arbitraje, cuando tenga necesidad de pedirla, ni el juez, ni el árbitro me la va a dar con estas condiciones, y eso también se está replicando si esto va a pasar y me lo va a dar un juez contencioso administrativo, ¿no? Entonces, él también se le va a exigir lo mismo para cuando revise una medida cautelar. Entonces, prácticamente se vuelve una carrera de obstáculos de que tú puedas conseguir y que puedas obtener una medida cautelar, y no es que estemos en un tema de pro contratista o pro proveedor, no, sino que en verdad al celebrarse este contrato, al existir una discrepancia y estar en igualdad de condiciones, no siempre va a ser tal vez el privado que demande, puede decir el Estado, pero el Estado ya está garantizado con todos estos mecanismos contractuales que tienen la mayoría, si no son todos los contratos que se eleven, ¿no? Entonces, creo que finalmente sí, pues hay un tema de contradicción. Tú dices, no te sirve de esta forma, le pones más candados, pero todos esos candados van a seguir en o en cual que sea el mecanismo de solución de controversias, ¿no? Entonces va a ser, de verdad que yo quisiera, ojalá que no se dé, y si se diera, a ver también si hay las estadísticas para saber cuántas medidas cautelares se obtienen, los daños que se van a causar, porque cuando tú incurras en este incumplimiento, y no solamente por cualquier tema, incluso imaginemos todo este espectro que se habla contra esta cláusula de anticorrupción, pero cualquiera que sea, están diciendo que ya no vas a poder contratar, te van a poner infracción, te van a inhabilitar, y esto es fuera de todos esos procedimientos sancionadores que ya existen de inhabilitación del Estado por los procesos de selección, ¿no? Entonces han habido casos en que el Estado requiere un servicio, y porque se ha sancionado a este particular y que está discutiendo, ¿no?, la validez de esa sanción, ¿correcto? No se puede, y no consigue una cautelar, entonces está inhabilitado, nadie se presenta, ¿no? O sea, hay concursos, procesos desiertos. Entonces, y finalmente todo esto se reduce a un tema, yo creo, de razonabilidad de las medidas que se tomen,
razonabilidad en las modificaciones y absoluta proporcionalidad. O sea, esas son dos cuestiones básicas para limitar cualquier derecho, ¿no? Y creo que eso es lo que brilla por su ausencia en todo esto, en todo este proyecto de ley, ¿no? Gracias, Jorge. Interesante las apreciaciones, y esto también pasa en los procedimientos administrativos sancionadores del OCE. Cuando el OCE viene sancionando, el Tribunal de Contrataciones viene sancionando a los proveedores, el proveedor sancionado va al Poder Judicial a un proceso contencioso administrativo, le pide a un juez medida cautelar, tutela cautelar, para, digamos, seguir contratando, porque efectivamente puede ser que tenga una sanción bien puesta, puede ser una sanción, digamos, a veces arbitraria, pero al día de hoy los que litigan en el Poder Judicial saben que obtener una medida cautelar es imposible. Es imposible porque ya el OCE, hace varios años, ha ido denunciando a los jueces. Juez que otorgaba una medida cautelar era denunciado automáticamente. Lo mismo quieren en este proyecto, que árbitro que otorgue una medida cautelar, así esté justificado, motivado, denunciado, ¿no? Pues el árbitro, entre comillas, corrupto. Y eso efectivamente se presta a suspicacia. Si se habla de 17 casos, los procuradores deberían ser los llamados, o también el Ministerio de Justicia, a exponer cuáles son los 17 casos, digamos en concreto, esa problemática. Porque de lo contrario, la medida cautelar, pues, como usted bien ha señalado, la solución es en el arbitraje que no se dé la medida cautelar y listo, ¿no? Que eso afectaría, pues, un derecho constitucional a la igualdad de armas. El tiempo nos ha ganado, como siempre es ingrato. Me gustaría saber, y sin duda, ojo, aquí también se nos ha pasado, y ya lo comentaremos más adelante en otros eventos, el tema de regular a los centros de arbitraje. Hay más de 900 centros de arbitraje. Ahora el Ministerio de Justicia dijo, bueno, yo voy a hacer el llamado a regularlos, a darles el permiso, la licencia. ¿Y cuál es el estándar? Porque el OCE, acordémonos, ya lo intentó. Y cuando se vio la realidad de nuestro país, solamente 2 o 3 centros de arbitraje cumplían ese estándar. ¿Qué pasa con los 900 centros de arbitraje al día de hoy? Inscritos, al menos, en el RENACE. ¿Qué va a pasar con esto? También lo ponen en la problemática. Me gustaría saber las conclusiones. Voy con el doctor Guamaní, por favor, las reflexiones finales, por favor. Bueno, Jorge, en definitiva, no considero que sea un buen proyecto, no va a sumar, va a restar, va a terminar complicando. Claro, lo último que has mencionado es cierto, ¿no? Este proyecto también intenta regular el tema de la fiscalización de los centros de arbitraje, que es un tema probablemente que amerite mayor tiempo para poder debatirlo, pero que creo que sí es una exigencia, ¿no? Porque no debemos olvidarnos de algo. Los centros de arbitraje no solamente se limitan a la administración de los procesos arbitrales, sino que cumplen dentro de sus roles con dos muy elementales: la designación de los árbitros residuales, que casi en todos los casos de árbitro único, ¿no? Casi en todos los casos lo hacen, ¿no? Y la resolución de recusaciones. Entonces, son dos de las principales actividades que pueda desarrollar un centro de arbitraje que no debemos pasar por alto. Más como está regulado el día de hoy, ¿no? La entrada al arbitraje en la ley de contrataciones. Porque no solamente te dice de que tiene que ser arbitraje administrado, sino además no te dice cómo se va a elegir. Entonces, ¿qué se entiende? De que el que inicia el arbitraje puede elegir dentro de todo este número de centros de arbitraje a cualquier institución arbitral. Y el Estado no tiene chance para oponerse, porque la norma te dice que ese arbitraje tiene que ser administrado. Cierto es lo que tú mencionas, en algún momento, ¿no? Se dijo que el OCE tenía que preparar, ¿no?, un listado de instituciones acreditadas. No lo hizo, pero eso no quiere decir que no se deba hacer. Así como se defiende la tesis
de que debe existir un listado para el caso de los árbitros que son designados por entidades, porque supuestamente estamos hablando de utilización de recursos públicos, ¿no? También tendría que seguirse la misma lógica en el tema de los centros de arbitraje, porque no puede ser posible. O sea, si algo ha generado el día de hoy es la proliferación de centros de arbitraje a nivel nacional. Eso sí es verdad. ¿Cuántos son? Tú has señalado un número que aparentemente son los que están en el RENAS inscritos ahora. Pueden ser más. O sea, al día de hoy, ¿quién cree un centro de arbitraje? Cualquiera. Tú no tienes nada que hacer, entonces te sientas y creas tu centro de arbitraje y se acabó. Tienes un amigo contratista, le dices, oye, tengo mi centro, 20, y él va. La entidad te dice, no, yo no conozco este centro. No importa, señor. El arbitraje tiene que ser administrado. Y no hay una relación de centro de arbitraje. Ya, muéstrame tu consejo. No, no tengo. No, muéstrame el staff de profesionales. No, es una sola persona. ¿Dónde está ubicado? No, es que ahora todo es virtual. Por el amor de Dios. No podemos llegar, o sea, de lo que el arbitraje siempre ha sido exageradamente formal, ¿no? Estamos viendo los chichos. Y eso sí no debería pasarse. Bueno, Jorge, eso es todo. Muchas gracias. Te renuevo el agradecimiento por la invitación. Gracias, doctor. Doctora Sheila, la escuchamos. Sí, solo referirme al tema que creo que se me quedó por el tema de las cautelares. Imaginemos en estos excesos que mencionan y tú señalabas, Jorge, de 17 casos, ¿no? Digamos que todas las irregularidades que se pueden dar en un proceso judicial, una acción de cautelares, digamos que hay mecanismos dentro del proceso que tú tienes para, digamos, revocar esa cautelar mal otorgada o llevarla ante el tribunal. Si crees que hay un tema de inconducta funcional, porque ese es el término, entonces buscas iniciar un proceso sancionador frente a ese juez, ¿no? Que tú consideras que por qué dio esta medida cautelar de manera irregular. Entonces, hay salidas, hay mecanismos, y no creo que todo esto conduzca a llevar a estas modificaciones sin sentido de la ley de arbitraje, que tiene un marco y que se diseñó en función a la normativa internacional que estaba, que efectivamente era una ley de vanguardia y que está marcado por un ámbito estrictamente de arbitraje comercial, ¿no? Sin embargo, ahora están que se hacen agregados a ciertos artículos para regular lo que es el arbitraje con el Estado. Que se analice toda esta problemática de qué es lo que se busca como un mecanismo de solución de controversias eficiente, ¿no? Y que se pongan, como efectivamente dice, en igualdad de condiciones o que se le ofrece a este particular que viene a contratar con el Estado, ¿no? Entonces, que se mire toda esa problemática y si efectivamente justifican esos casos, que tienen una salida y un mecanismo a tratar, porque no se va a decir que no se ha dado ni se va a dar, y que en cualquier ámbito también se presenta, a que te lleve a cambiar todo este mecanismo de solución de controversias. Incluso, como dices tú, hay tantos temas, de verdad que hay muchos temas en este proyecto de ley, que también te dicen para que ahora que está tan de moda, se está innovando, y creo que con un tema bastante positivo, la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Y uno dice, todo esto es un tema también de un tipo de mecanismo de solución de controversias que busca no llegar a los más densos, digamos, así que es un arbitraje con proceso judicial. Y sin embargo, acá te dice que lo que disputa la Junta de Resolución de Disputas, que busca estar durante la ejecución de la obra, estar más cerca, de que estas cosas no lleguen a mayores, y que finalmente se cumpla con realizar la obra. Entonces, sin embargo, ahora eso también puede estar discutido en un poder judicial. Entonces yo me pongo a pensar, una Junta de Resolución de Disputa que llega a una decisión en 8 o 9 meses, vamos a litigar 12 años respecto a lo que se decidió, ¿no? Entonces, de verdad, creo que si no está, vamos a asumir, o no se ha puesto, tenemos que, ¿cuál sería el sustento para cambiar todo ese diseño, ¿no? Y efectivamente, sin contar lo que te queda para luego ejecutar ese laudo favorable. Creo que se está abusando de todo este tema de la corrupción que tiñó para mal el arbitraje hace 2 o 3 años para actuar de esa forma. Pero en verdad uno termina de leer ese proyecto de ley y lo que te da la sensación es que simplemente agarro mis cosas y me voy, y yo no contrato con el Estado. O sea, pongámonos en el pie en los zapatos de esa empresa, ¿no? A esas empresas que se forman y que quieren brindar servicios, ¿no? Que quieren dar bienes, que quieren construir obras. Realmente, si alguien se ve con este marco aprobado, que ojalá no se dé, si realmente se van a presentar,
o no a contratar con el Estado. Creo que eso sería todo, y muchas gracias por la invitación, Jorge, por compartir con Juan y a todos los amigos asistentes el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Sheila, y me quedo con el tema del diálogo, la apertura, creo es importante. Hay temas, como bien ha señalado el doctor Wamani, la acreditación, la fiscalización de los centros de arbitraje es un tema importante, pero habría que ponernos a pensar si eso justifica una nueva modificación o con el decreto de urgencia 20-2020 que crea el RENACE, ya podrían haber disposiciones internas para que se pueda actuar sin necesidad de modificar ciertos extremos de la norma en cuanto al arbitraje. Y sobre todo es importante, digamos, el consenso en temas de modificación de la parte también de la comunidad arbitral, de los que vienen generando y promoviendo estos proyectos, que hagan publicaciones y sobre todo recojan comentarios y sin duda analizar la estadística y analizar cada caso en concreto, porque aquí no vamos pues a tratar de justificar medidas cautelares que se dictan debajo de la mesa. Al contrario, hay que ponerlas bajo la luz, bajo la lupa, analizarlas, denunciarlas, pero también hay árbitros o jueces que otorgan medidas cautelares porque efectivamente justifica, se cumplen todos los presupuestos y no es que le estén dando la razón, es solamente una medida cautelar. Ya el proceso principal seguirá su curso. Así que este es el primer alcance que hemos dado, el tema da para más y ya los vamos a seguir, digamos, promoviendo esto y estar vigilantes. Creo que la comunidad arbitral debe estar vigilantes y atentas a los proyectos que empiezan siendo proyectos, pero al final terminan siendo ya leyes o normas que no vale llorar sobre la leche derramada. Bien, esto es todo, amigos. Gracias por acompañarnos en La Voz Pública. Vamos a compartir un poco, comentar el evento que tenemos el día miércoles. Estamos en el curso de arbitraje en contratación pública, sobre todo para generar las buenas prácticas, ver la realidad, conversar. Sobre todo nos van a acompañar el doctor Manuel Diego Aramburú, el doctor Carlos Álvarez Solís, sobre la función del árbitro. El ingreso es gratuito, el evento también se transmite a través de todas nuestras redes sociales, así que los esperamos, y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Doctores Wamani, doctora Sheila, muchas gracias, y hasta una siguiente oportunidad. Gracias con todos. Gracias, Jorge. Nos vemos. Nos vemos, Gracias, Sheila. Jorge. Chao, chao, Juan. Cuídense. Chao, chao.